En este video breve expondré la problemática de la autenticidad. Será de algún modo como sucedáneo a otra exposición que hice en uno de los congresos de logoterapia anuales sobre la vocación humana del hombre, que tiene incluido dentro de esa exposición el tema de la autenticidad. En esta oportunidad quiero tratarlo particularmente porque en otro congreso, sobre todo de jóvenes, muy interesantes, jóvenes de enfoque existencial, muchos de ellos habían sido mis estudiantes en la facultad y por eso esta orientación. Van a hacer en torno a este tema, este congreso, ¿no? Toda la convocatoria. Así que me pareció interesante hacer una grabación previa antes de la exposición para, bueno, eh, yo mismo también autoevaluar mi trabajo. Compartiendo eh, este PowerPoint. Ahí vemos una primer cita que es de Heidegger, porque justamente el instituto se llama así, Dasein, puede elegirse a sí mismo. Una primera afirmación de lo que es la persona humana, en tanto libre y responsable, que puede elegir ser sí mismo o no ser, que es una de las grandes temas, de pronto hasta nos suena shakespeariano, ¿no es cierto? Ser o no ser, porque en definitiva en esto se juega la vida del ser humano, ¿no? Como humano. Hago unas cuatro citas como para inspirar un poco el encuentro que voy a desarrollar con mucho más detenimiento, para acá lo hago sintético, desde lo que se es y se está llamado a ser. Y acá comienzo siempre como me gusta, la realidad como binomio, siempre es un binomio, no hay una sola vía, sino un encuentro de dos cuestiones, en este caso, lo que somos y lo que estamos llamados a ser, ¿no? Que me parece que es importante descubrir ambas cosas, que es lo que desarrollé en la otra exposición sobre la identidad y la vocación. Para saber a qué me siento llamado a aplicar mi vida, a gastar mi vida, tengo que previamente ir en el camino, conociéndome lo más posible. De acuerdo a lo que soy, así será lo que voy a estar llamado a ser. Ser y llegar a ser, porque el ser humano es abierto, incompleto, inacabado, siempre está en permanente, digamos, camino evolutivo o involutivo, dependerá de cada uno, pero que desde ya es esa inquietud y esa tensión es la que nos hace humanos, en definitiva, ¿no? Que es ante todo espiritual, la búsqueda de motivaciones, digamos, de valores, ideales, el amor, que es el gran motor, etcétera. Martin Heidegger, el que cité anteriormente, por ejemplo, entre tantas frases, elegí algunas significativas, dos formas de ser en el mundo, con cuidado de sí o sin cuidado de sí. Ya nos está diciendo que los seres humanos prácticamente lo dividen en dos. Aquellos que cuidan de su propia vida, buscando el significado, el sentido. No olvidemos que Heidegger, que es el gran replanteo de la ontología, va justamente a definir que el ser se terminará comprendiendo a partir de su sentido, de su significado, su significación. Estos son los que cuidan de sí mismos, en el sentido no cuidar de cerrarse, al contrario, abrirse para descubrirse en el contexto que les toca vivir, como el gran filósofo orteguiano, ¿no es cierto? Ser y circunstancias, ¿no? Siempre, ¿ven? Un binomio. El yo soy lo que soy en una circunstancia concreta que me ofrece y no solo me condiciona, pero nunca me determina. Por tanto, están aquellos que también, no solamente los que se cuidan en el sentido de descubrirse y aplicarse en la vida tal cual son, y buscando el significado y sentido último de su vida, sino aquellos que no se cuidan y en el sentido de que se entregan al primer viento que los lleve para un lado y para otro. Son los dominados, eternos dominados, y no son señores como los primeros, que son señores de sí mismos, y ser señor es ser dueño de sí para los demás, ofrecer la propia vida en bien propio de los demás. Ortega, justamente Ortega y Gasset, el que mencioné, nos va a decir que la autenticidad es la base insobornable de una vida humana. Es muy interesante. O sea, ¿por qué insobornable? Porque aplica la conciencia. Acá no lo dice, pero el tema es la conciencia. Cuando yo soy consciente de quién soy, qué debo ser, es insobornable. No la puedo cambiar, no la puedo manejar, como todo lo que es de la conciencia.
Los razonamientos, las justificaciones, eso se puede manejar con mucha facilidad si soy hábil, pero mi conciencia no la podré manejar. Por tanto, es algo insobornable, dice la autenticidad, es decir, la necesidad de ser sí mismo no se compra. Karl Jaspers, el otro gran filósofo del enfoque existencial, con el cual comulgamos, dice: la filosofía de la existencia es para hombres que aceptan ser sí mismos. O sea, un desafío es ser sí mismo, porque es más fácil ser lo que otros quieren que sea uno. Evidente que es más fácil obedecer que conformarse a sí mismo, decidirse a ser señor de sí mismo, de la propia vida, y por eso masas enteras de parcelas de la humanidad se entregan al dictador de turno que le dictamina qué vivir, qué comer, qué hacer, qué no hacer, qué hacer de su vida, en qué fundirla en la masa, y no son sí mismos. No olvidemos que todo esto va a depender del enfoque de Kierkegaard, que habla del hombre que se confronta consigo mismo, si es sincero y auténtico ante sí y ante Dios incluso, como ser único e irrepetible, que no puede vender su ser al mejor postor por comodidad, por cobardía o lo que puede. Ser es, dice Jaspers, luchar, crecer y amar. Víctor Frankl, a su vez, nos habla justamente de ser auténticos, es un llamado a respetar nuestros valores, nuestros ideales y nuestras convicciones. La lealtad para con nuestra alma no es más que un abrazo a tu propio ser. Hasta de forma bella nos está diciendo y concluyendo esas citas anteriores con mucha más claridad, como es típico de Frankl, ¿no es cierto? Que justamente ser auténticos es justamente esto, respetarse a sí mismo en los valores que uno persigue, que son los portadores del sentido de la propia existencia, o los ideales, que es un modo de decir lo mismo bajo el aspecto, diríamos, de consecución hacia un fin último, y nuestras convicciones, ¿no? Es decir, prácticas. Yo diría en el día a día, ser auténtico en el día a día con aquello que pienso, siento, obro y quiero. La lealtad para con nuestra alma no es más que el abrazo a tu propio ser. Entrecruzando los ejes, sabemos que, como siempre, hay un binomio, persona y circunstancia. La persona es la identidad, la circunstancia que interpela, que sería el llamado, ¿no? Es decir, algo en la realidad me está interpelando, me está mostrando algo que debo responder. Siempre el hombre tiene que responder permanentemente desde su libertad, desde quién es, esto es el tema, tener claro quién es y para qué se está, y responder a la circunstancia que nos toca vivir, que uno no elige, porque todas las circunstancias, incluso personales, de contextura personal, no elegimos. Yo soy yo y mi circunstancia, la premisa que Ortega nos regala en Meditaciones del Quijote. La confluencia entonces va a estar dada en la existencia, esa capacidad que tiene el hombre de confrontar su persona con los demás y con el mundo, esta relación existencial, es decir, ser que sale de sí para ir al encuentro, persona como ser para el encuentro dialógico, a través del logos, diálogos, palabra y sentido a la vez, ambas acepciones. A modo de tesis, yo formulo que la autenticidad no es sino, por tanto, el descubrir y plasmar lo que somos en la vida que debemos vivir. ¿Eh? Autenticidad, llegar a ser auténtico significa primero descubrir. Obviamente, si no descubro y no sé quién soy, porque no me conozco, que es uno de los grandes problemas del hombre moderno que vive extrovertido y no es capaz de detenerse 5 minutos para verse en su propio interior, quién es, realmente qué lo mueve hacia un lado o hacia otro, por qué busca esto y no lo otro. Es decir, descubrirse, conocerse, no meramente psicológicamente, no, lo más profundo de las motivaciones del corazón, aquello que nos mueve a amar algo y no otra cosa, de pronto, ¿no? Descubrir y luego plasmar, porque no basta ver, hay que obrar. Puedo ver y no tener el coraje de obrar lo que veo, lo que somos en una vida que debemos vivir. Acá este deber ser, diríamos deber ser, que es importantísimo en el enfoque existencial filosófico, es justamente un deber que no viene de afuera, no viene impuesto por esas circunstancias, viene propuesto desde lo que soy y lo que me interpela la vida. Es una propuesta a mi libertad y por eso de allí la angustia, como decía Kierkegaard, la angustia existencial es que tengo infinidad de respuestas posibles ante una misma cuestión.
ante algo que me interpela, puedo responder de muchas maneras. Y esto produce un grado natural, sano, de angustia, porque justamente somos libres. No estamos determinados a obrar como los demás seres vivos, impelidos por la naturaleza, tal cual es, y no pueden escapar de una respuesta mecánica, natural, que está justamente determinada por su propio ser natural, como cada ser tiene. El ser humano, su naturaleza, como es en lo más elevado espiritual, es libre y por tanto no está determinado a una respuesta así o asá, sino que puede elegir. Y esto es lo que hace Kierkegaard, esta capacidad que él nos descubre tanto tiempo atrás y luego redescubierto recién ahora, 100 años después, ahora digo, el siglo pasado, por los filósofos que se dicen existencialistas y que no aceptaría esta denominación ista como sistema cerrado, el mismo Kierkegaard, sino enfoque existencial, nos habla de un encuentro con la realidad propia y circunstancial, que nos implica necesariamente una respuesta libre, que es el valor de actitud, como diría Frankl. ¿Qué actitud tomo frente a lo que no elegí? Frente a todas las circunstancias que no elegí, debo responder. Luego, justamente acá está el querido maestro Kierkegaard, del cual viene todo este enfoque, tanto en filosofía como en psicoterapia, como en teología, incluso, hizo confrontar al hombre consigo mismo en su libertad y la angustia de decidir ser él mismo, en este sentido, enfatizando el tema de la autenticidad, ante lo incierto y ante la masa. ¿Ven? Los dos extremos. Ser sí mismo frente a la incertidumbre, porque el hombre no tiene certeza ni siquiera dentro de un minuto qué va a pasar con su vida. Es una ficción, una ilusión, una fantasía, un espejismo que puede fabricar el hombre el querer dominar el futuro. No lo puede dominar porque el hombre no es Dios. En definitiva, tiene que amoldarse a las circunstancias como van viniendo, ¿no? En su propia vida. Por un lado, lo incierto, y por otro lado, tampoco ser masa, dejarse llevar por esos determinismos dictatoriales o de las circunstancias o de los sistemas, incluso como diría Cariasper, hasta de la dictadura de la ciencia que nos dice qué es verdadero y qué no es verdadero, es decir, todo lo que nos dictamina la vida y que hace que el hombre se convierta en masa y no en persona. Cuando el hombre está llamado a hacerse persona en el devenir de su propia existencia, tomando decisiones, siendo consciente de sí mismo, y no dejándose llevar como hombre masa, como ocurre muchas veces en los ámbitos masificantes, que es lo más común que estamos viendo, por comodidad, como dije, por no decisión, por no atreverse, como decía Jasper, atreverse a ser sí mismo, porque tiene un costo. La libertad tiene un costo. El decidirse ser sí mismo en un medio masificante tiene un costo. A veces hasta el martirio y la persecución. Ahí tienen una cita hermosa de la enfermedad mortal, que era el tema de la desesperación, ¿no? Que no viene al caso a explicar. Aventurarse causa ansiedad, primero, pero no aventurarse es perderse a uno mismo. Es decir, por un lado sí, me produce ansiedad, me produce temor, etcétera, pero no hacerlo es perderse, porque es no decidirse a lanzarse tal cual uno es. Y aventurarse en el más alto sentido es justamente tener conciencia de sí mismo. Acá está la palabra clave. ¿Soy consciente de quién soy? ¿Soy consciente de mí mismo en lo más profundo? Más allá de la apariencia, más allá de los comportamientos, más allá del perfil incluso psicoafectivo que tengo, más allá de todos estos condicionamientos personales, sean mentales, físicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién soy yo en lo más profundo de mi ser? Ah, acá está el tema. Luego dice también, arriesgar sin reserva a ser uno mismo, un ser humano individual, es decir, no masa. Si hay algo que también detesta Kierkegaard es el sistema que masifica. Por eso va en contra de los sistemas en cuanto que encuadran a las personas. Y el que se atreve a ir más allá, se extralimita. Eso significa límite, ¿no? El límite de un sistema, sea cual sea. Los grandes tres sistemas, como siempre digo, sociopolítico, cultural, que son los que más masifican muchas veces, el científico, que también encuadra, y el religioso, que también puede encuadrar en vez de liberar para el encuentro con Dios, ¿no? Eh, entonces, ser uno mismo, un ser humano individual. Este específico ser humano individual solo frente a Dios
solo en este enorme esfuerzo y en esta enorme responsabilidad, ante sí mismo y ante Dios, para el creyente, ¿no? Por supuesto. Autodescubrimiento y aceptación, me permite una cita de Agustín, nada menos, de Agustín de Hipona, justamente cuando estamos hablando de tanto tiempo de autoconocimiento, autodescubrirse, que es el gran desafío del hombre de hoy, porque está inmerso en el ruido, en la extroversión, y mucha gente busca métodos, incluso la meditación, la introspección, etcétera, etcétera, pero que no alcanzan. Acá Agustín nos propone un camino muy importante, que es no vayas fuera, permanece en ti mismo, que en el interior del hombre habita la verdad, es decir, en lo más profundo de tu ser vas a descubrir las verdades inmutables. Eso también lo tenía ya como concepto Sócrates, nada menos, ¿no? Con su método mayéutico, hacía que el que preguntaba lo iba guiando a través de pregunta y respuesta para que descubra que esa verdad fundamental que quería descubrir ya la tenía en su propio corazón. Porque lo que es real y fundamental está en lo íntimo de cada uno de nuestros seres. Y luego trascenderse, porque llegar al fondo de sí mismo no es para quedarse allí, sino para ir más allá de sí. Esto es autotrascendencia, diríamos un término más moderno que Agustín no conocía. Entonces, trasciéndete significa esto, sal de ti, no te quedes, aunque fuiste a lo más profundo de tu ser, y vuelve al mundo y a la circunstancia con todo lo que tienes para dar, porque eres un filtro de todo lo que vas incorporando en la vida y lo tenés que devolver con la riqueza particular y personal que tenés como un ser que no es casual en el mundo, sino que tiene que aportar lo personal a diríamos, este jardín enorme que es el mundo de los seres humanos, donde cada una de esas flores tiene un color particular, peculiar y un formato peculiar y particular, podríamos decir, en base a un poeta antiguo que también hablaba del jardín de la humanidad. Autoconciencia, autodescubrimiento en la confrontación continua de las vivencias y motivaciones por las que nos vamos identificando. Esto es importante. Esta autoconciencia es un permanente descubrirse confrontando con la vida. Exige un deber ser, como dijimos antes, interior, autenticidad y congruencia, ser congruente consigo mismo, autentez, la palabra griega que significa que tiene en sí mismo su principio, que es original, parte de mí lo que soy, no de afuera, porque mi identidad no la voy a descubrir de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Afuera no encuentro ni quién soy, ni mi vocación, ni mi llamado. Eso lo tendré que descubrir en mi propio corazón. Señor de sí mismo, por conciencia de su ser y destino descubierto, aceptado y aprobado. Es decir, cuando llego a ser señor de mí mismo, en lo que es también mi destino, o sea, a qué me siento llamado a ser, aceptado y aprobado además, no resignadamente aceptado, sino aprobadamente aceptado. La misión no es sino el sentido que devela y exige el auténtico ser al sujeto. Toda esta misión y este sentido existencial de la vida nos exige ser auténticos. No es un teatro. El mundo no es un teatro donde yo tengo que desempeñar un papel y muero desempeñando un papel y creído que el personaje que desempeñé era yo. Tengo que descubrirme para justamente aplicarme en la vida como auténtico. Frankl dice una frase hermosísima que la tengo en la otra exposición sobre la vocación, recibimos la identidad como una gracia. ¿Qué quiere decir? Primera parte. Lo que yo soy no lo fabriqué. Nadie se fabrica a sí mismo. Esto es otra de las grandes soberbias, estupideces de la humanidad que cree que un ser humano puede autocrearse como quiera. No, sino que recibo esta identidad. ¿Quién soy? Es una gracia. Ya de por sí, hasta en lo biológico, lo genético, tengo condicionamiento de las características de mis padres, aún siendo diferente a ellos, pero tengo características. Vengo condicionado desde lo orgánico, desde lo celular, desde lo genético, y luego ni hablar de la dimensión psicoafectiva y espiritual, ¿no? Que voy descubriéndome en mi perfil personal y mi identidad profunda, cordial, diríamos, ¿no? Para distinguirla de lo psicológico, lo cordial, es decir, lo más profundo de mi ser. Y luego continúa diciendo, sí, olvidándonos de nosotros mismos, nos entregamos a una misión. ¿Ven? Es decir, si yo me pongo ante mí mismo, permanentemente mirándome al espejo al estilo, eh, ¿cómo se llama? De una persona que vive mirándose el ombligo, como decimos vulgarmente, narcisista, no me salía el término,
mirándose en el espejo del agua va a terminar ahogado. Es decir, el ser humano, cuando al revés se pospone, en el sentido de que no está mirándose a sí mismo en un espejo, sino mirando hacia la vida que le interpela y que lo invita a vivir intensamente, porque la vida se gana gastándola, entregándose y no reservándose, descubrimos la misión, nos entregamos a una misión. Dice, si perdemos de vista nuestra misión, también perdemos nuestra identidad. Evidentemente, misión e identidad son lo mismo con dos caras, es decir, una misma moneda con dos caras. Y el quién soy y para qué estoy es lo mismo, pero bajo distintos aspectos, ¿no? Es decir, yo me identifico con la misión que me siento llamado a hacer. Esto lo dice en la voluntad de sentido. Capta el sentido, los valores, los fines y los deberes. La vocación se articula entre libertad y destino. Esto también lo había expuesto, es una ficha repetida de la otra exposición que inserto en el tema de la autenticidad porque es vital tener siempre claro esto, que la libertad la ejerzo en aquello que no elegí, porque no es que tengo libertad pura, eso es otra ilusión, no es que soy Dios que puedo elegir haber nacido en otra época, en otro lugar, con otros padres, y no, tengo que aceptar lo que recibí, que no lo elegí. Ahora, mi libertad espiritual es absoluta, pero ¿en qué sentido? A nivel no de las circunstancias personales y contextuales, sino en que soy libre de elegir cómo vivir, qué hacer con lo que no elegí. ¿Qué hacer con lo que no elegí? ¿Qué es eso? Resulta, había puesto el destino como lo explica Libertad y Destino Rollo May, que siempre que lo recomiendo porque tiene un libro que así se llama. Decidir cómo existir en la realidad que no se eligió. Yo no elijo la realidad que me toca vivir, pero sí elijo cómo vivir, qué hacer, qué ofrecer y cómo aprovechar la vida en lo que no elegí. Desde la salud integral incluso, de la ontología dimensional y dinámica existencial, la salud, Víctor Frankl la define justamente por lo que le es propio al ser humano, que es lo espiritual y no lo biológico que compartimos con el resto de los seres vivos, que requiere un equilibrio homeostático. A nivel humano, espiritual, que es lo mismo, lo humano existencial también es lo mismo, existencial o espiritual, es decir, es capaz de trascenderse, de autotrascenderse, se define por la tensión y no por el equilibrio entre lo que soy y lo que aún no he llegado a ser, ¿no? Esa es una definición que da en el texto de difusión clásico de Hombre en busca de sentido. Nada ayuda más a nuestros pacientes que ayudarles a descubrir que deben cumplir con la misión de sus vidas, le decía Víctor Frankl, y eso me consta en mi trabajo con pacientes también, lo practico y da resultado, porque motiva el saber que mi vida tiene sentido y tengo una misión que cumplir. Del vacío existencial al sentido de la vida. Acá está el gran dilema de las personas que viven un gran vacío aunque lo tengan todo. Pueden tener hasta éxito, pero su vida es vacía. Y a la inversa, puede no tener éxito temporalmente, pero su vida tiene sentido, va a luchar por ese sentido hasta lograr lo que se propone. Eh, Luego también, aquí indico, se hace camino al andar, como decía el poeta, pero ¿por qué? Porque el hombre es el camino en realidad, ¿no? No solamente porque no puedo copiar un camino de otro, cada uno es su propio camino. El camino me elige, por tanto, como yo lo elijo. Es mutuo, es como el enamoramiento, ¿no? Es mutuo, la pareja se elige. De algún modo, uno elige al otro. Es decir, las circunstancias me eligieron y yo elijo aplicarme a esas circunstancias. La psicoterapia debe ayudar al encuentro del sujeto consigo mismo y a reencontrarse con su camino o llamado interior. Si una psicoterapia no ayuda a descubrir el sentido de su vida, a descubrirse a sí mismo como sujeto libre y responsable, no sirve. Para tratar mecanismos de neurosis, de problemática, de frustración, todo eso es quedarse en el camino. El último objetivo tiene que ser ayudar a vivir y a vivir como ser humano, plenamente. ¿No? Vivir no es como lo hacen los demás seres vivos, comer, dormir, reproducirse. El ser humano necesita un sentido profundo y último que justifique su vida, por lo cual lo motiva a seguir adelante, a luchar, a levantarse cuando se cae, etc. A superar enfermedades, a superar sufrimientos, ¿no? La autenticidad implicará entonces que toda persona tiene una vocación o misión específica en la vida. Toda persona debe llevar a cabo un designio concreto que exige su cumplimiento. Esto es muy fuerte, muy fuerte. El primer deseo, entonces, motivación es hacer, ahí lo tenemos, somos existenciales, es decir, seres que salimos para el encuentro, nos definimos por la alteridad
Bien dicho, apropiadamente, la alteridad es propia de la relación del ser humano con su mundo. No tiene medio ambiente como los animales, sino mundo. Mundo implica ya mundo vivenciado, es decir, como diría Karl Jasper, conciencia. Y el intercambio en el encuentro de la intersubjetividad es lo que hace que el hombre se vaya haciendo más humano cada día, en el encuentro con el otro, el yo-tú permanente, con tus semejantes y en el caso del creyente con Dios. Esto es fundamental. Es la dinámica existencial, el permanente salir de sí para poder ir al encuentro y volver hacia sí, enriquecido y enriqueciendo al otro. Es retroalimentar permanentemente la propia existencia. En la dimensión espiritual propia del ser humano se toma conciencia de los valores ideales a realizar como portadores de sentido y significación hacia lo que nos define. Y ahí está la definición de vocatio vocal y también kaleo, tanto en griego como en latín, significa llamado, por tanto no lo fabrico, me siento llamado y hacer un auténtico responsable de lo que me siento llamado y no traicionarme a mí mismo. Por eso incluso en la acepción griega también significa identificar. Identidad y misión o vocación son sinónimos o dos caras de una misma moneda. Se nos presenta la crisis, inevitablemente. Ante una inesperada novedad, discernir, optar desde sí. ¿eh? Analogía con el caminante y su camino, así que se bifurca, me detengo, discierno y elijo. También partiendo de quién soy. No elegir por imposición del otro, por comodidad, por conveniencia, etcétera, etcétera, que sería la inautenticidad. El término contrario a lo que venimos diciendo sería la inautenticidad, el no ser yo, que tampoco soy otro, porque no puedo llegar a ser otro. Ni siquiera el hombre puede copiar. Será una caricatura grotesca de lo que no es él por querer copiar lo que es otro. La respuesta auténtica se da desde un encuentro, desde lo que, desde el llamado interior, esa vocación, esa motivación, y lo que se ve afuera como circunstancia que me interpela, resulta la identidad. Así, pues, la existencia humana, esto es un ítem importante, por eso está tanto en Homo Patiens como en Voluntad de Sentido, en dos textos que podemos encontrar. La existencia humana se dirige siempre hacia algo o alguien diferente a uno mismo. Siempre el ser humano, por ser humano, nos dirigimos hacia algo o alguien, ya sea a encontrar un significado o llegar a un encuentro amoroso. Yo he dado a llamar a esta característica de la existencia humana autotrascendencia. Voy descubriendo que soy mi camino, es decir, el camino no está afuera, soy yo mi propio camino. Reclama autenticidad para llegar a ser aquello que se está llamado a ser. Y ahí se plantean los dilemas existenciales. Libertad es un ejercicio y no una pura potencia. Es cuando elijo, soy libre. No cuando puedo elegir ante muchas posibilidades y no hago nada, sino cuando elijo ser lo que debo ser o no ser nada. Si mi elección es auténtica, como auténtico quiero ser, haré lo que debo ser, y no otra cosa, porque termino no siendo nada. Ser aquello que me siento llamado, o la deuda consigo mismo, que es la peor de las deudas, con uno mismo. Experimento unidad y coherencia entre lo que soy y lo que obro. Esa unidad y coherencia se experimenta como conformidad interior, felicidad y paz. La persona que está unida en sí misma y no dividida o dispersa y es coherente, se siente conforme consigo mismo. Aunque no está completo, por supuesto, nunca estamos completos hasta el final de la vida. Pero estamos conformes con nosotros mismos. Somos, podemos decir, felices, que no es lo mismo que alegre momentáneo o triste momentáneo por una derrota, que todos podemos tener. Hasta el hombre más feliz siente tristeza cuando es derrotado. Pero es momentaria la tristeza como la alegría. La felicidad es un estado continuo de paz, ¿no? Como la infelicidad sería lo contrario, un estado continuo, aunque tenga éxito, sería un infeliz, en el sentido propio de la palabra, ¿no? Lo que el hombre quiere es tener un motivo para ser feliz. Una vez que tiene el motivo, la felicidad llega por sí sola. Pero si en lugar de aspirar a un motivo para ser feliz, persigue su propia felicidad, fracasará en el intento y se le escapará. Nuevamente, si el hombre se mira a sí mismo y busca su propio placer, que en realidad sería consecuencia del objeto amado, el placer, y no el placer por el placer mismo, como dijo alguien equivocadamente, el hombre
busca placer, no, busca el objeto en todo caso, el placer que sería además lo más elemental. Además, sobre todo busca el objeto de la felicidad, que es mucho más que el placer, pero el placer pasa, el placer es momentáneo. Eso me refiero a Freud, por supuesto, ¿no? Que lo veía todo desde el punto de vista biológico. Y eso sabemos que es momentáneo. El placer se acaba tan pronto como empieza, casi, diría yo. En cambio, la felicidad es un estado continuo del alma, del espíritu, cosa que él no podía ver, por supuesto, en una mirada reductiva del ser humano. Este tema de los valores, los ideales, las creencias, el amor, eso no lo podría concebir desde ese punto de vista de la dimensión más elevada espiritual que desconoce, solo veía lo orgánico. Por tanto, está haciendo alusión a esto, Frankl, ¿no? El hombre en realidad busca motivos para ser feliz, incluso para el placer. El objeto que nos da placer o felicidad es el ser amado, por ejemplo, ¿no? Pero es el fin, el motivo, lo que impulsa al hombre, ¿no? Y así deberé preguntarme, ¿en qué gastaré mi vida si acepto ser auténtico? Ideal de vida como motor de valores. Es unitivo como el amor. Esto es interesante porque este movimiento me lleva como el mismo amor a estar unido. Porta en el sentido último. La inautenticidad es lo contrario. Los síntomas son el sufrimiento por no ser, que termina llevando al nihilismo, es decir, la nada, no creo en nada, no acepto nada, todo es igual, la apatía, no tengo motivación, no tengo ganas de moverme, me voy a acostar sin saber por qué me levanté, etcétera. Es un modo de decir, ¿no? El achatamiento que produce ese sufrimiento continuo. Por ser quien no se es, también, otro síntoma, alienado, de ahí viene alienación, inalio, estar en otro, pero no soy yo, sino que estoy en otro. Esto lleva al escepticismo o al cinismo incluso, ¿no? Es cuando una persona es cínica es porque en el fondo eh, casi diría degrada lo que es un valor. Ahí está, el cinismo es degradar lo que es valioso en sí mismo, es una profanación de los valores. No vivir algo, que sería la experiencia de vivir algo intensamente. La vida está para ser vivida intensamente, experienciada, aunque tenga algo. Eso es el caso de la gente que tiene cosas, pero no las vivencia, no las experimenta, no las disfruta incluso. El desánimo también, todo esto por ser inauténtico, ¿no? El desánimo, depresión por desmotivación. Acá la depresión no es endógena y casi diría ni psicógena, es noógena, es decir, espiritual. Como es inauténtico, no es congruente consigo mismo, no es sincero consigo mismo, termina en el desánimo y de la depresión, una depresión por desmotivación espiritual, diría, ¿no? Una depresión que se pueda medicar. Tristeza espiritual por vivencia de contradicción. Vivo una vida contradictoria, me produce tristeza. Y el conflicto de conciencia, esto le llamará Viktor Frankl sabiamente, como todo lo que viene de él, neurosis noógena, es decir, neurosis espiritual, frustración espiritual. Y por último, el distrés también termina, eh, porque todo lo hace con un gran esfuerzo, estresante y termina mal, ¿no? Solo devenir y no vivir. Devengo como una hoja al viento, pero no vivo. Desde un enfoque de fe religiosa podríamos agregar esto es para el creyente, está bajo el llamado a ser auténtico. ¿Y quién soy? ¿Para qué estoy? Es una cuestión de la providencia. Por eso incluso Ortega dice las creencias como órgano de vida y la conciencia, para Frankl, que es Dios mismo, como órgano de sentido. Porque dice, esa es la conciencia tiene voz. Es decir, te está diciendo desde lo más profundo quién sos y para qué estás. Ahora está después el tema que él lo asumas. Y Agustín dice, tú estabas delante de mí. Pero como yo había huido de mí mismo, ¿ven? Estaba fuera Agustín en una época antes de la conversión, no me encontraba, no se sabía, no se conocía. ¿Cómo iba a encontrarte a ti? O sea, no se puede encontrar, si existe un Dios para el creyente, no se puede encontrar si no es conociéndose a sí mismo, en lo más profundo del corazón, ahí habita la verdad, ¿no? Esto lo dicen las confesiones, clásica obra, tanto espiritual como psicológica, ¿no? Muy interesante para llegar a ser congruente o auténtico desde la fe, aceptada como don que abre a la gracia, que transforma y nos revela el plan divino a realizar. Pues, en definitiva, para un creyente como es creacionista, es decir, Dios nos creó como un plan, no somos casualidad, no somos producto nada más que de un espermatozoide y de un óvulo, sino que hay, desde el punto de vista de la fe, una identidad que debe plasmar un don para los demás, porque cada uno de nosotros somos un don para ofrecer también al conjunto de la sociedad, para que crezcamos humanamente.
y no como salvajes. ¿Ven? El inicio de la superación desde el corazón, lo dirá en logoterapia análisis existencial, Viktor Frankl, sabemos que no solo un conflicto psíquico, sino también un conflicto espiritual ético, por ejemplo, un conflicto de conciencia, puede llevar a una neurosis. La designamos como neurosis nógena. Si acá, cuando hablamos de autenticidad e inautenticidad, ya desde el punto de vista de la psicoterapia, hay conflictos no solamente problemáticas psicoafectivas, psicoanímicas, neurosis, etcétera, sino también de conflicto espiritual ético, es decir, tengo claro quién soy y lo que debo ser y lo niego. Estoy en deuda conmigo mismo y produce un conflicto que a la larga también me produce una neurosis, pero una neurosis de índole espiritual y no psicógena. Y acá el libro este, que, que yo presenté en su momento eh, sobre la vocación y justamente la autenticidad.